Bien. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia ya del colectivo de investigación cultural vallense. Estamos muy contentos, muy felices porque tenemos hoy una invitada de lujo. Hemos podido contar con la presencia de una destacada historiadora e investigadora cruceña, que hoy nos va a hablar de un tema muy importante para continuar con este ciclo de conferencias que hemos querido realizar acerca de la vida, obra, contexto coyuntural de Manuel María Caballero. Vamos a hablar de Santa Cruz de la Sierra en el siglo XIX. Antes de continuar, me gustaría presentarles un poquito a nuestros aliados, los aliados que hacen posible esto de una u otra forma, ayudándonos en la difusión de nuestros posts, nuestra información a través de las redes sociales, sobre todo, que son nuestro principal aliado. Queremos agradecer, aquí los tienen en pantalla, al Museo de Historia como aliado institucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, al Museo de la Casa de la Libertad de Sucre y como apoyo principal también a la radio La Voz Universal por la transmisión para ayudarnos a llegar a cada uno de ustedes. También a nuestros aliados mediáticos, los tienen ahí a todos en pantalla, que hacen posible llegar a muchas más personas y poder difundir esto lo más posible. Bien, vamos a ahora presentar a nuestra invitada de la que ya les hablaba. Es, por supuesto, Paula Peña Asbun, destacada historiadora cruceña, directora del Museo y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el mayor repositorio cruceño de archivos y de información histórica acerca de Santa Cruz y el Oriente Boliviano en general, y docente de la misma universidad en las materias, por supuesto, de historia. Licenciada Paula Peña, un gusto tenerla y bienvenida. Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias al colectivo vallense por la invitación a participar de estas jornadas que están poniendo en valor la figura de Manuel María Caballero. Bueno, ustedes me han dado una tarea, hablar sobre el siglo XIX cruceño, ¿no? Un siglo muy largo, pero vamos a tratar de ser concisas, de ver los elementos más importantes y si la metodología lo permite, después pueden hacer algunas preguntas y lo que esté a mi alcance voy a responder. Muchísimas gracias. Entonces, pues, empezamos. Un Claro siglo que sí. muy importante, y quién mejor que la experta en estudios cruceños para que nos hable de ello. Adelante, profesora, cuando quiera. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver Santa Cruz en el siglo XIX. Esa es la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Ustedes pueden, vamos a empezar, primero quiero decirle esta presentación para ubicarnos en el territorio, porque esto es fundamental para poder entender de qué estamos hablando y sobre qué estamos hablando, ¿no? La gobernación de Santa Cruz de la Sierra es un territorio bastante amplio, ¿no? Que en el momento de la creación de Bolivia significaba 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Pero vamos a ver ahora el paso de esa gobernación de Santa Cruz de la Sierra al departamento de Santa Cruz, ¿no? Vamos a ver la transición de un marco estatal que era el Imperio Español a un nuevo marco estatal que va a ser la República de Bolivia, ¿no? Cómo Santa Cruz se fue transformando en vamos a seguir aquí. En 1560 entonces se creó la gobernación de Mojos, que rápidamente pasó a llamarse Santa Cruz de la Sierra.
Este territorio era un territorio todavía sin fronteras definidas, y de estas fronteras la van a definir los propios fundadores a lo largo de los 250 años de pertenencia al Imperio Español, ¿no? La primera fundación va a ser la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Si bien hay alguna fundación antes, como la de la Nueva Asunción, pero va a ser Santa Cruz de la Sierra, la ciudad fundada allá en Chiquito, la rectora o el centro de político administrativo de esta vasta gobernación. Además de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, después se va a fundar una segunda ciudad que va a ser la ciudad de San Lorenzo, a orillas del río Grande Huapay, que se va a trasladar en dos ocasiones, ¿no? En 1591 a la zona de Cotoca y en 1595 a la zona del río Piraí. Esta ciudad va a ser con la que Santa Cruz de la Sierra se va a fusionar en 1621. Pero ¿cómo entendemos a esa gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Esa gobernación de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en una gobernación de frontera. Era frontera, por un lado, de las poblaciones nativas hostiles, como podían ser los chiriguanáes, ¿no? A partir de lo que van a ser las provincias de Valle Grande y Cordillera, y también una frontera del avance de los portugueses que venían desde Brasil a partir de lo que van a ser sus provincias Mojos y Chiquitos, ¿no? Nos vamos a concentrar un poco en el tema del Valle Grande, en el sentido de que es pues el tema de mayor interés de este colectivo, ¿no? El territorio de los valles cruceños, de lo que era el Gran Valle Grande durante la época colonial y ahora está conformado por tres provincias, además de Valle Grande, Florida y Manuel María Caballero, era un territorio dominado absolutamente por los chiriguanos. O sea, los chiriguanos eran los dueños y señores de toda esa cordillera. Por eso es que los españoles hablaban de la cordillera de los chiriguanos, ¿no? La corona española tenía una política primero de apaciguamiento, ¿no? Apaciguar, evangelizar. Si la política de apaciguamiento no funcionaba, que era lo que pasaba con los chiriguanáes, no tanto con los otros grupos nativos de toda esta región, se iba a otro nivel que era la guerra, ¿no? Hacerle la guerra y después de la guerra el poblamiento. ¿Sí? Entonces, evidentemente, desde la fundación de Santa Cruz de la Sierra y la fundación de San Lorenzo a orilla del Huapay y después su traslación a la orilla del río Piraí, uno de los objetivos de la corona española era poder pues evangelizar todo el territorio chiriguano. Eso no fue fácil, no fue posible, pero evidentemente la corona fue avanzando, ¿no? La guerra a la que se vieron sometidos los chiriguanos, declarada por el propio virrey Toledo en 1574, baja, y además en la que ellos derrotan al mismo virrey, va a ser pues muchísimo más difícil su evangelización. Entonces, la política del virrey va a ser la política del poblamiento. Comenzar a poblar estos territorios con ciudades de españoles, ¿no? Que va a ser el caso de, por ejemplo, la fundación de la Villa de Oropesa o de Cochabamba, la fundación de Tomina, la fundación de Tarija, esto más al sur, y finalmente la fundación de Salta, que no era para los chiriguanos, pero sí para los diaguitas y comechingones, que igual eran naciones nativas hostiles. Una vez se establece Cochabamba, Tarija, Tomina y Salta, entonces el virrey iba a tener más posibilidades de ir presionando a las poblaciones chiriguanáes, ¿no? Y en esa lógica es que el próximo virrey, Llano Toledo, va a mandar la expedición para fundar y fundarán Jesús de Montesclaros y los Caballeros, que es Valle Grande, Santa María de la Guardia o Comarapa, Chilón de Nuestra Señora de la Regla, y Saipina de la Ángel Custodio y posteriormente el Valle de la Purísima Concepción. Ahora vamos a ver los mapas, pero voy a terminar entonces. Estas poblaciones van a tener como objetivo principal detener el avance chiriguano. Mientras que
los poblamientos de Mojos y Chiquitos, del establecimiento de las misiones, tanto en Mojos como en Chiquitos, a partir de 1684, con la fundación de Loreto, y 1691 con la fundación de San Francisco Javier en Chiquito, va a darse el poblamiento de estos territorios que, además, por supuesto, de la evangelización, tenían como principal objetivo ser unos escudos que protejan el imperio español del avance de los portugueses. Entonces, esa era la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Una gobernación vista como una frontera, una gobernación que tenía que expandirse, ¿no? Además de eso, una sociedad desconectada de los centros importantes de poder, por ejemplo, en la audiencia de Charcas, de La Plata y Potosí, o más al sur del Tucumán y Buenos Aires. Aquí vamos a ver un mapa. En este mapa vamos a poder entender lo que yo les decía, ¿no? Una vez ya fundada Santa Cruz allá en Chiquitos y trasladada finalmente a orillas del río Piraí, van a empezar a fundarse, como les dije, Valle Grande, en pleno territorio chiriguano. Los chiriguanos dominaban toda esta cordillera, ¿no? Toda esta cordillera, aquí tenemos el Amboró, el Parabanó, la Caipependi, Pirirenda, la serranía de Charagua, la serranía del Sararenda, la serranía del Incahuasi. Todo este territorio tenía como objetivo, todo este territorio era dominado por los chiriguanos. ¿Y a quién atacaban los chiriguanos? Si bien no lo vemos en el mapa, atacaban a La Plata o a Potosí. Por lo tanto, es que el virrey decide fundar Cochabamba, tampoco lo vemos en el mapa, domina Tarija más al sur, ¿no? Y Salta mucho más al sur. Pero en el territorio cruceño, que es lo que nos interesa, el virrey manda fundar Valle Grande, ¿no? Saipina, Chilón, Comarapa, después Mairana, Samaipata. Con estas fundaciones, los chiriguanos van a ir saliendo de estos valles y van a bajar más a esta serranía, como ya les dije, de Pirirenda, Caipipendi, ¿no? Incahuasi. Aquí también tenemos las principales pueblos evangelizadores, ¿no? Por ejemplo, Porongo, que se fundó en 1714, y a partir de Porongo van a avanzar los padres desde Santa Cruz de la Sierra y fundan Piraí, Florida, Cabezas, Abapó, y posteriormente los franciscanos cruzan el Río Grande, y entre el Río Grande y el río Parapetí van a fundar Masaví, Igmirí, Tacurú, Saipurú, Pirití, Obay, Aquío, San Antonio y San Francisco del Parapetí, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos las políticas españolas para poder dominar el territorio? Eran, como les dije, o la evangelización, o la guerra, o el poblamiento. En el caso de Mojos y Chiquitos, les va a quedar más claro lo que habíamos hablado. Todas las misiones de Mojos y todas las misiones de Chiquitos tienen como principal objetivo, además de evangelizar, evitar el avance de los portugueses y la entrada, porque ustedes saben que los portugueses desde 1637 ingresaban a todo este territorio cruceño para llevarse a los indígenas de cautivos y venderlos en las zonas de San Pablo. En todo caso, para la corona española estaba prohibida la esclavización de las poblaciones nativas, sin embargo, los portugueses lo permitían. Entonces, estos indígenas que eran cazados en estos territorios eran vendidos en San Pablo y en los territorios portugueses. Estas misiones entonces van a tener ese objetivo. Muy bien. Volvamos entonces a nuestro mapa inicial. Este mapa inicial es el que va a ser el territorio, dice, del departamento de Santa Cruz, con que ingresó a formar parte de la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Tenemos la provincia de Mojos, la de Chiquitos, la de Cordillera, la de Valle Grande y la de El Cercado o Santa Cruz y su cercado. Ese era el territorio. Este otro territorio que tenemos aquí es el que conocemos nosotros
hoy o en el pasado con el nombre del Alto Perú, que va a estar compuesto por La Paz, por Cochabamba, por Potosí, por Chuquisaca. En el momento, el 6 de agosto, que hemos pasado recientemente, de 1825, se creó Bolivia, justamente con esas cinco departamentos: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Y en la primera asamblea constituyente, que fue en 1826, se creó el departamento de Oruro, y Tarija fue anexada o se anexó a Bolivia, ¿no? Dejando de pertenecer al obispado de Salta. Entonces, quedándonos claro ese territorio cruceño, aquí tenemos un mapa cómo ese territorio se fue desmembrando a lo largo de la historia, y los principales de la historia hasta el presente. Pero vamos a ver que en el siglo XIX, en 1842, se creó el departamento del Beni como un departamento distinto al de Santa Cruz. En 1867, el presidente Melgarejo firmó un tratado con Brasil y se dio lo que nosotros conocemos como el Mato Grosso, todo este territorio, y esto significa la libre navegación del río Paraguay. Se dio la mitad del Acre, ¿no? En 1867. En 1898, Chuquisaca, que quería salir al río Paraguay, partió el territorio cruceño en dos, ¿no? Y tuvo una línea hacia el río Paraguay. Y bueno, pues todo este territorio, si bien era de Bolivia, pasó a formar parte de otro departamento, ¿no? Finalmente, en 1903, simplemente para recordarle, Bolivia pierde la guerra del Acre y le cede a Brasil la otra mitad del Acre. En 1909 le cede a Perú lo que es el Purus y el Apolobamba, y finalmente en 1938 todo lo que es el Chaco, que se lo cede a Paraguay. Claro, no está Chile ni la pérdida litoral porque no corresponde al territorio. En la actualidad tenemos al departamento de Santa Cruz de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, reducido a 370.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Estos 370.000 kilómetros cuadrados lo podemos ver aquí. Ustedes ven que están coloreados con colores distintos las provincias madres, ¿no? Tenemos la antigua provincia colonial de Valle Grande, que se va a dividir con la creación de la provincia de Florida y Manuel María Caballero, ahí tienen la fecha. La provincia cordillera, que queda intacta, digamos, pero bueno, hay que pensar todo lo que se perdió aquí en el Chaco y todo lo que va hacia el sur. La provincia de Chiquitos, que se divide en 1880 con la creación de Velasco, después Ñuflo de Chávez, posteriormente Ángel Saldóvar, Germán Bush, y la última provincia en crearse en nuestro departamento, que fue la de Guarayos. Y tenemos lo que era Santa Cruz y su cercado, con la creación de la provincia del Sara, de Ichilo, de Guarne, de Santisteban y finalmente la de Andrés Ibáñez. ¿Por qué es que surge en provincia? Esto pues tiene que ver también con el desarrollo de los pueblos, los intereses que se van dando, ¿no? La imposibilidad de gobernar esos territorios tan extensos, entonces se van dividiendo en provincia, y esto también responde a los intereses de los habitantes de cada región. Teniendo entonces claro el tema territorial, ahora vamos a pasar a hablar ya del siglo XX cruceño. Bueno, como les decía, entre 1800 y 1825, ese primer cuarto del siglo XX, está marcado por fundamentalmente lo que va a ser la Guerra de Independencia, ¿no? En 1810, el 24 de septiembre de 1810, se inicia el periodo de la Guerra de la Independencia con el levantamiento del Cabildo Cruceño apoyando a los patriotas de Buenos Aires, y a partir de ese momento todas las provincias de Santa Cruz, Valle Grande, Cordillera, Mojos, Chiquitos y Santa Cruz y su cercado van a estar inmersos en una guerra de 15 años en la que se van a perder vidas, se van a perder haciendas, se van a perder muchísimas cosas,
con el fin de obtener la independencia. Si algo nosotros tenemos que decir aquí es que la independencia de Santa Cruz fue gestada por los que vivíamos en este territorio, ¿no? A diferencia de otros territorios de la América española de ese momento, con apoyo de los ingleses, con apoyo de otras potencias, en el caso cruceño va a ser más bien un territorio en el centro del continente, ¿no? Muy alejado de todo, por lo tanto, un territorio sándwich, como decía José Luis Roca, entre el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, y entre los patriotas y los realistas. Muy bien. Pero vamos a empezar en 1825, porque ese es el punto de partida ya de la República, y vamos a hablar de los 75 años entre 1825 y 1900, ¿no? Porque evidentemente la guerra de independencia merecería una conferencia aparte. ¿Qué sabemos de estos años? ¿Qué sabemos? El primer documento que a mí me parece fundamental para entender el sentir de los cruceños fueron las instrucciones que le dieron a los diputados, que son Antonio Vicente Seoane y Antonio Caballero, pues el padre de Manuel María Caballero, ¿no? Estas instrucciones nos van a mostrar la idea de que los cruceños tenían sobre sí mismos, ¿no? ¿Qué esperaban? Lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero ese es un punto de partida para entender. Después tenemos como base para poder comprender la visión de muchos extranjeros que vinieron y escribieron y nos dejaron sus documentos, como es el caso del Cide de d'Orbigny, que viene en 1830 y prácticamente recorre todo el territorio cruceño. Él viene desde la zona andina, pasa por Valle Grande, Samaipata, llega a Santa Cruz de la Sierra, recorre las Misiones, que era el objetivo de su viaje. Entonces, d'Orbigny es una fuente importantísima para poder entender la historia de Santa Cruz. Pero también tenemos a Bach. Bach era un alemán que estuvo y él en 1842 hizo varias publicaciones para poder comprender mejor Santa Cruz. Él hace referencias, descripciones, tanto de la flora, de la fauna, de los pueblos indígenas, de la gente, de cómo nos comportábamos, ¿no? Otro importante es el príncipe Francis de Castelnau, que él vino en 1845, y francés, igual que d'Orbigny, pero si d'Orbigny ingresó desde la zona andina, Castelnau ingresó desde la zona del Brasil, venía desde el Mato Grosso, entró a Chiquitos, desde Chiquitos pasó a Santa Cruz de la Sierra, y de ahí ya fue su viaje por un lado hacia Cordillera, por otro lado hacia Valle Grande, ¿no? Tenemos a Hernon y Gibbon en 1854, que son dos tenientes norteamericanos. Tenemos un interesante relato de Dales Huarachi, que era un confinado político boliviano. Y aquí cito también a una interesante mujer, que era doña Jessie Leticia Sison, esposa de uno de los Suárez, de los hermanos de Pedro Suárez, del hermano de Nicolás Suárez. ¿Por qué la cito? Porque es la única visión femenina que tenemos desde fuera, ¿no? Y finalmente a Luigi Balzán, que él viene desde Asunción. Entonces tenemos diferentes visiones que hay que leer para poder comprender mejor el siglo XIX. Y tenemos una visión local muy importante, que es lo que conocemos con el nombre del Diario de Fe de Feliciana Rodríguez Coello, que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra lo publicó. Esta era una religiosa que escribió muy detalladamente de la vida, las costumbres de la Santa Cruz de 1860 y 70. Ahora bien, en 1864, gracias a las gestiones del presidente Achá y de Tristán Roca, llegó la imprenta a Santa Cruz. La imprenta llegó tarde a América, llegó tarde a Charcas y llegó muy tarde a Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Pensemos que ya en la época colonial habían imprentas en Chile, en Lima, en Buenos Aires. Sin embargo, la imprenta va a llegar a Santa Cruz de la Sierra en 1864. ¿Y por qué es importante la imprenta? Porque la imprenta va a significar que las ideas están circulando,
que vamos a conocer mejor lo que se está produciendo y ahí vamos a tener la publicación de periódicos, especialmente La Estrella del Oriente, que es el primer periódico, pero por supuesto no el único. Van a comenzar a producirse folletos, libros y vamos a poder conocer también a través de todas estas publicaciones cómo es que los cruceños vivíamos de cualquier parte del departamento, ¿no? Ese siglo XIX cruceño también va a contar con grandes historiadores como Gabriel René Moreno, que si bien no vivía en Santa Cruz de la Sierra y vivía en Chile, su vastísima producción nos permite reconstruir la historia de Bolivia en su conjunto. Pero también hay historiadores locales como José Mariano Durán Carlelas, Victorino Rivero Yehue, que nos están dejando testimonio de la historia y de la vida de Santa Cruz en el siglo XIX. Pero también tenemos a grandes pensadores, ¿no? Entre los que tenemos a José María Bozzo, ¿no? Un hombre fundamental en el pensamiento cruceño, ¿no? Magistrado, político, botánico. Él pertenecía a la escuela de pensamiento, lo que se llama la escuela cínica. Después tenemos a un hombre importantísimo como Manuel Ignacio Salvatierra. Él también era jurisconsulto, ministro de Estado, respondía a la tendencia del krausismo, ¿no? Y bueno, también lo tenemos a Manuel María Caballero, ¿no? Novelista, filósofo, político, ¿no? Y La Isla como su novela central, pero además un intelectual fundamental que estudió en Sucre y que ejerció una importancia, una influencia importante en el siglo XIX. Y finalmente tenemos a Mamerto Oyola, ¿no? Que era también abogado, filósofo, periodista, con su libro La razón universal, teoría metafísica, ¿no? De la moral. Entonces, la publicación de Mamerto Oyola pues es central para poder entender cómo se desarrollaba Santa Cruz. Pero como les digo, además de las ideas de los jurisconsultos, de la filosofía, de la historia, hay muchos que están trabajando la biología, la geografía, la flora cruceña de Rafael Peña, Miguel Antonio Ruiz, o los viajes de aquellos que nos dejan testimonios de mapas y de la flora y la fauna cruceña. ¿Qué es lo importante de esta Santa Cruz? Es que es una sociedad educada, una sociedad con un porcentaje muy alto de población educada, ¿no? Con una sociedad con escuelas primarias, secundarias, con cursos universitarios, si bien esas instrucciones que les dije inicialmente dadas a los diputados, se les exigía que se creen escuelas primarias y secundarias en Santa Cruz, talleres para las poblaciones indígenas, para enseñarles artes, mecánicas, y que se cree una universidad. La universidad va a tardar en crearse, va a ser en 1880, pero a pesar de que no había universidad, sí habían cursos universitarios, y la mayor parte de los que estudiaban Derecho estudiaban los 3 primeros años en Santa Cruz y los 2 últimos años ya sea en Cochabamba o en Chuquisaca. Entonces, el porcentaje de población educada era muy alto y esto es fundamental no solamente por tener una sociedad educada por sí misma, sino porque en ese momento y de acuerdo a la política boliviana, los únicos que votaban eran los hombres mayores de edad que supieran leer y escribir y que tuvieran bienes que no vinieran o recursos de los servicios personales. Por eso es que el voto cruceño era fundamental, ¿no? Yo me río cuando en la actualidad muchos dicen el próximo presidente lo va a elegir lo van a elegir en Santa Cruz, pues eso no es nada del 2020, ya lo veíamos en el siglo XIX que el voto cruceño podía ser determinante porque porcentualmente era mucho en función de la poca población que tenía Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz en el siglo XIX no llegó más que hasta tener 95,000 habitantes en todo el departamento. La mayor parte se encontraba en Santa Cruz y su cercado, después la otra provincia con mayor población era Valle Grande, después Chiquito y finalmente Florida, que era con apenas 8,000 habitantes, ¿no?
Esto en términos, entonces, de cómo entender Santa Cruz, dónde podemos buscar las fuentes para poder leer mejor cómo estudiar este territorio. ¿Cuáles son, entonces, las características que me pidieron sociales, económicas de Santa Cruz? Las instrucciones dadas a los diputados Giovanni y Caballero marcaron una senda a seguir que prácticamente fue seguida por todos los prefectos, ¿no? Y marcaron también la conciencia de los cruceños. El primer tema de la educación ya lo hemos hablado, ¿no? Pero además de eso, los cruceños apostaban por el libre comercio, ¿no? Los cruceños, tendría que decir que primero apostaban por la democracia porque consideraban importante que todos voten, que se escoja un régimen republicano con división de poderes, con la posibilidad de elegir y ser elegido. En términos económicos planteaban la necesidad de un libre comercio en toda la república, pero también un libre comercio con las potencias vecinas, con Brasil, con Paraguay, con Argentina, ¿no? Y para ello consideraban que era fundamental la construcción de caminos, ¿no? Caminos que vinculen a Santa Cruz con el resto del país y con el resto de los países de las fronteras, ¿no? Otro elemento importante también era mantener el territorio, si bien, como les he mostrado al inicio de esta charla, el territorio se desmembró rápidamente, ¿no? Es decir, mientras estuvo bajo custodia de la gobernación, se pudo mantener un buen territorio. Después ya cuando lo determinaba el Estado boliviano, vamos a tener el fraccionamiento de ese territorio, ¿no? Pero además de eso, pedían, sobre todo en el caso de los valles, el fin de los estancos de tabaco, el fin de los monopolios sobre los molinos, es decir, que ya sean los individuos que puedan negociar libremente estos elementos. El primer presidente del departamento fue José Videla, él fue puesto por Sucre, y cuando ya se organizó la república, va a dejar de llamarse presidente de departamento para llamarse prefecto. El primer prefecto de Santa Cruz entonces fue Miguel de Velasco, este mismo que fue 4 veces presidente de Bolivia y muchas veces prefecto de Santa Cruz, un hombre que tenía una visión clara que correspondía a esa visión que anteriormente les había dicho. Por lo tanto, desde la prefectura, de la Junta Departamental de Caminos, van a comenzar a promocionarse las aperturas de caminos, a la sierra, como decían, ¿no? Los caminos entre los valles y Buenavista, los caminos a Chiquitos, el camino hacia el río Paraguay. Entonces vamos a ver una actividad importante en ese sentido en Santa Cruz. A partir entonces de 1860 vamos a ver que esa visión se va a ampliar, vamos a ver que hay una visión modernizadora. Uno de los primeros modernizadores va a ser Mariano Reyes Cardona. Él fue prefecto de Santa Cruz en 1859, perdón, y tenía una visión muy clara. Esa visión clara era vincular a Santa Cruz con el río Paraguay, poder salir hacia el Atlántico, lo que llamamos al mar por el oriente. Mariano Reyes Cardona decía, en el Pacífico usamos el puerto de Arica, que en ese momento era de Perú. El puerto de Cobija no se lo usa. Bolivia gasta muchísimo en pasar la cordillera, cuando sería mucho mejor que utilice la vía de Santa Cruz hasta el río Paraguay y desde allí salir por vapores y salir al Atlántico, ¿no? Entonces, Mariano Reyes Cardona, pues, es uno de los principales modernizadores cruceños, que además entendía que esa modernización se iba a dar con la apertura de caminos, con la construcción de un ferrocarril entre Santa Cruz y el río Paraguay, con la salida de los vapores y con la llegada de nuevas tecnologías, ¿no? Junto con Mariano Reyes Cardona podemos hablar también de Tristán Roca, que fue prefecto un año solamente de Santa Cruz, pero en ese año hizo tanto que logró transformar la realidad cruceña, la apertura de caminos, ¿no? Él dictó un código para los trabajadores rurales, propuso la creación de escuelas en las provincias, el fomento del trabajo
en función de lo que de la producción de cada región, ¿no? Entonces, hombres como Mariano Reyes Cardona o Tristán Roca van a ser justamente el prototipo de los cruceños del siglo XIX. En relación a la apertura de caminos, como les decía, se va a abrir más el camino que iba hacia el sur, pasando por esas misiones que ya les hablé. Se va a fundar Gutiérrez, se va a fundar Lagunilla en la zona de Cordillera. El comercio cruceño va a llegar hasta la zona de Orán, en el norte argentino. ¿Qué es lo que están comerciando los cruceños? Azúcar, arroz, suela, ganado en pie, ¿no? Que están llevando al norte argentino. Por lo tanto, tenemos aquí a hombres como Marceliano Montero, que está en la zona de Cordillera. Pero también tenemos a Tristán Roca, que inicia su camino hacia el Isoso y desde allá intentar llegar al río Paraguay, pero probablemente los que son los campeones en las aperturas de caminos van a ser Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian. Miguel Suárez Arana con sus propios fondos, porque esto es importante que quiero resaltar, a diferencia de otros en Bolivia a los que el gobierno le daba fondos porque eran empresas del gobierno para abrir camino, la empresa nacional de Bolivia de Miguel Suárez Arana fue costeada con sus propios fondos, ¿no? Miguel Suárez Arana fundó Puerto Suárez en 1875 a las orillas de la laguna Cáceres, ¿no? Y posteriormente fundó un puerto en La Gaiba y fundó otro puerto en la Bahía Negra que conocemos con el nombre de Puerto Pacheco. Pero no solamente fundó estos 3 puertos fundamentales para Bolivia, sino también que abrió el camino entre Santa Cruz de la Sierra y Puerto Suárez, ¿no? Abrió el camino desde el Isoso hasta Las Salinas, hasta Puerto Pacheco, y desde Santiago de Chiquitos hasta La Gaiba, pasando por Santo Corazón. Entonces, Miguel y Cristian Suárez Arana probablemente son, como les decía, el prototipo del emprendedor cruceño. Con sus propios recursos, con sus propios medios, van a abrir obras importantes. Lamentablemente, las decisiones del Estado boliviano, siempre equivocado, le van a nacionalizar la empresa nacional de Bolivia, van a sacar a Miguel Suárez Arana de los puertos, van a quitarle toda su flota naviera, y el abandono de Puerto Pacheco o la salida de Miguel Suárez Arana va a provocar que los paraguayos ocupen el Puerto Pacheco en 1888 ante la impasividad total del Estado boliviano, ¿no? Incluso el presidente en ese momento era Aniceto Arce, que él había estado en Asunción, había sido embajador en Asunción, o sea que no había ninguna excusa, sino que simplemente no les interesaba la salida al mar por el oriente. Pero no solamente eran caminos, no solamente eran puertos lo que los cruceños querían, los cruceños apostaban a las nuevas tecnologías. Hasta ese momento, ¿cuáles eran las más importantes producciones de Santa Cruz? Por un lado, la caña de azúcar, que era convertida en azúcar, pero todavía ese proceso industrial se hacía de manera muy primitiva con trapiches de madera movidos o tirados por bueyes, ¿no? Pero además de eso se producía arroz, se producía algodón, se producía carne, se producía suela. Por lo tanto, vamos a ver que desde 1860 los gobiernos le están pidiendo al gobierno la posibilidad de que los liberes de impuestos para traer la maquinaria necesaria para la transformación de Santa Cruz. El gobierno se opone, pero aún así los hermanos Chávez o Daniel Suárez son capaces de traer desde Europa o desde Buenos Aires las máquinas a vapor que pues van a cambiar también para siempre la vida cruceña. Ya se podía moler el maíz, se podía moler el arroz, incluso se podía hasta hacer hielo, ¿no? Entonces, las máquinas, la maquinaria, que también van a ser compradas por ciudadanos independientes, no va a ser el Estado el que le ponga nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué pone el Estado? El Estado pone trabas, ¿no? Las rutas comerciales cruceñas estaban bien definidas, como ya les hablé a la Argentina. A Brasil también había una ruta importante.
y la ruta probablemente más desarrollada era la zona andina, donde Bolivia le vendían al resto de Bolivia azúcar, empanizado, suela, cueros, arroz, café, cacao, ¿no? Sin embargo, en 1872, el Estado boliviano decreta lo que se llama el libre cambio, abre sus fronteras a los países vecinos y paradójicamente, algo que no se puede entender, le pone impuesto a los productos cruceños. O sea que si los cruceños querían venderle azúcar a La Paz, tenían que pagar impuestos, mientras que podía entrar el azúcar peruano liberado de impuestos. Por ende, a partir de 1872 hasta 1932, yo sé que nos pasamos de nuestro tiempo, pero es importante. Estos 50 años van a ser 50 años de crisis económica profunda, crisis tras crisis, porque el mercado andino se lo perdió, porque el Estado boliviano le abrió las fronteras a Chile y a Perú. ¿Y cómo podía competir, pues, el producto cruceño producido, muy artesanalmente del azúcar, llevado al lomo de mula, con azúcar que venía del Perú, producida con industrias ya que representaban la revolución industrial y traídas hasta La Paz en ferrocarriles? No había manera. En el caso de Argentina y Brasil, estos mercados se fueron perdiendo poco a poco, sobre todo porque van a empezar las políticas proteccionistas de los estados vecinos. Entonces, los cruceños fueron muy afectados con las políticas proteccionistas de Argentina y de Brasil. Sin embargo, va a surgir un nuevo comercio que se va a dar en el Beni, en el noroeste, la zona gomera. Los empresarios gomeros compraban productos cruceños y esto de alguna manera logró paliar la crisis económica, pero bueno, el auge de la goma fue muy pequeño también, entonces la crisis cruceña llegó prácticamente hasta la Guerra del Chaco. Los cruceños entonces pedían la liberación de los impuestos a los productos cruceños, ¿no? Sobre todo que le quiten el impuesto al azúcar y al alcohol que se producía en Santa Cruz. Pero a pesar de ello, seguían buscando su desarrollo industrial y desde 1864 vemos que hay esas famosas exposiciones industriales, ahí se llamaban exposición industrial, donde todos los artesanos, herreros, zapateros, sombrereros presentaban sus avances para el desarrollo de la industria en Santa Cruz. Eso en términos económicos. ¿Qué es lo que pasa en términos políticos? En términos políticos vamos a ver también que hay modernizadores. Los cruceños, no es que aquí no había política como alguien quiere decir, ¿no? El ambiente político en Santa Cruz era tan caldeado como el resto de la República, solo que Santa Cruz estaba muy lejos, Santa Cruz estaba incomunicada, ¿no? Santa Cruz poco importaba al resto del estado, pero había un debate político importante. Y dentro de esas luchas políticas, vamos a ver que entendían la modernización a través del federalismo. Andrés Ibáñez decía que el federalismo era la causa de la pobreza y la miseria, perdón, que el centralismo era la causa de la pobreza y la miseria cruceña y que lo único que podía sacarnos de esa situación era un sistema federal en el que cada departamento pueda definir su futuro, pueda tener la posibilidad de autodeterminar, de las posibilidades de tener competencias, de negociar, ¿no? Entonces, entre 1876 y 77 se da la rebelión de Andrés Ibáñez, que estaba basada por un lado en el federalismo y por otro lado en el igualitarismo, ¿no? Andrés Ibáñez planteaba la igualdad ante la ley como se la había planteado en la Revolución Francesa. Él veía la necesidad de acabar con las diferencias sociales. Otro de los levantamientos importantes de las luchas políticas va a ser el de los domingos, ¿no? Los domingos en 1891 es una revolución también federal que van a intentar hacer que el federalismo triunfe en Bolivia, pero lamentablemente tanto como Andrés Ibáñez los domingos van a ser reprimidos por el Ejército Nacional, ¿no? Andrés Ibáñez va a venir el Ejército Nacional, liderado por Villegas,
y Andrés Ibáñez va a ser fusilado en San Diego el 1 de mayo de 1877. En el caso de los domingos, también viene el coronel Pachacha González, va a reprimir a los domingos, ya no los van a fusilar, pero sí deben, o son encarcelados o escapan a tanto a Brasil como a Argentina. Entonces estamos viendo que Santa Cruz no está fuera del debate, ¿no? Hay propuestas sociales importantes, propuestas de desarrollo del área rural, propuestas de una legislación para los obreros de la zona rural, ¿no? Entonces vemos nosotros que el siglo XIX cruceño es un siglo muy rico, tanto en términos económicos como en términos políticos y sobre todo también en términos culturales y de las ideas. Básicamente esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Si bien nuestro personaje muere muy joven, ¿no? Manuel María Caballero, y él pasa gran parte de su vida viviendo en Chuquisaca, este era el ambiente que se vivía, ¿no? La necesidad de avanzar, de crecer, de progresar, de modernizarse, de acceder a las tecnologías, de construir caminos, ¿no? Los cruceños sabían que podían producir mucho más de lo que producían, pero no tenían caminos para vender sus productos. Por lo tanto, ese tema de los caminos va a ser central en el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX. Básicamente, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. No sé, Beto, cuál es la metodología, si vamos a preguntas, ¿no? Ya llevamos 45 minutos de presentación. No sé si hay algunas preguntas o cómo ustedes han pensado esta jornada. Bueno, antes de pasar a las preguntas que las hay, que han ya surgido durante su exposición, quiero agradecerle desde ya por la magnífica exposición. Es un periodo bastante largo de tiempo de historia cruceña y ha sido, me parece, condensada de forma espectacular en esta exposición. Me gustó muchísimo personalmente, sobre todo esos aspectos tan poco conocidos de nuestra historia y la lucha prácticamente que ha tenido que llevar nuestra región cruceña, todo el oriente boliviano, en este no solo siglo XIX, sino desde sus inicios. Muchísimas gracias, profesora. Creo que a muchos, no solo a mí, sino a muchos que estamos viendo esta conferencia, nos ha dejado con muchas luces y muchas preguntas e inquietudes todavía. Quiero pasar a leerle ya algunas de las preguntas. Hay felicitaciones también que llegan desde muchos lugares, no solo de Santa Cruz, sino de todo el país. Desde Camiri nos dicen felicidades. Fernando Jiménez Cuellar. Ciencia Editores desde Sucre nos escribe muchas felicidades. Nuestro amigo Norberto Torres. Un acierto del colectivo, la invitación a la destacada historiadora Paula Peña. Le hago llegar tus saludos. Igualmente. Y llega una interesante pregunta. Nos dicen, un poco más si se puede hablar acerca de las instrucciones que se le dan a los diputados Teoane y Caballero por parte de la municipalidad cruceña, estas instrucciones que se les da para que vayan a la asamblea de Sucre. Ya. ¿Vamos por parte o me las lee todas para que...? Si quiere las sigo leyendo. Sí, para que para que yo me organice, por ahí algo se repite. Ya. Hay un pedido también, por ahí me dicen, ¿qué se puede saber o qué otros datos se pueden saber acerca de aquella mujer de la que nos habló, que escribió algo de la Santa Cruz del siglo XIX, que era una ciudadana inglesa? Ya. Otra de las preguntas que salió es, ¿qué se puede hablar o qué se puede saber sobre los estancos de tabaco en los valles cruceños?
llamó la atención a uno de nuestros escuchas el hecho de que ya se producía tabaco en los valles cruceños en el siglo XIX. Esto fue algo nuevo para esta persona. Siguen llegando felicitaciones. Miguel Ángel Vargas Pavón nos felicita desde La Paz. Un gran saludo hasta la ciudad de La Paz. Y bueno, tenemos aquí una pregunta más. Nos dicen, ¿por qué o cómo es que fue tan importante la educación para los cruceños? Ya. Eso por el momento tenemos, profe. Ya, perfecto. Yo creo que con eso ya estamos para cumplir nuestra hora. Bueno, a ver, vamos a hablar, empezaré con los estancos de tabaco. Eso, el tabaco se producía en los valles desde la época colonial, ¿no? Así como los molinos, porque me imagino que los que viven en los valles lo pueden ver, no sé si quedan todavía, ustedes me dirán, ¿no? Los molinos, que eran también importantes porque ahí es por donde llevaba la gente su maíz para moler, ¿no? Entonces, la producción de tabaco, yo no me he dedicado a estudiar esto, pero sí les tengo que decir que durante la época colonial se producía mucho tabaco en la zona y una de las instrucciones justamente era para acabar con estos limitantes, porque ¿qué significaba estanco? Que la gente que producía debía vendérselo a la corona española. Vamos ahora a el tema de las instrucciones, que a mí me parece un tema central. Las instrucciones nos muestran lo que los cruceños, hablo del conjunto, está pensando de sí mismo en el momento de la independencia. Generalmente hay una tendencia de alguna gente que dice Seoane, caballero, los traidores, y ni siquiera han leído o profundizado. Una vez proclamada la independencia el 14 de febrero de 1825 y que en realidad en Valle Grande se proclamó el 12 de febrero. Ya lo explicó muy bien el padre Melgarín Montaño, aunque festejen el 26 de enero, eso no está en discusión. Una vez se proclama la independencia, Santa Cruz, todo ese gran territorio queda libre, ¿no? Entonces comienza Sucre, el mariscal de Ayacucho, a negociar con Aguilera. Aguilera había sido el último gobernador realista de Santa Cruz para que se pase a las filas patriotas, pero Aguilera, que era un hombre de principios, no se pasa a las filas patriotas, va a Cochabamba y de ahí termina escondido en Valle Grande, que tenía un lugar importante, ¿no? Y finalmente lo van a asesinar en 1828, ¿no? Pero bueno, vamos a estas instrucciones. ¿Qué decían las instrucciones? Las instrucciones son 21 instrucciones que le dan a estos dos diputados. Santa Cruz debía haber tenido al menos 5 diputados, uno por Mojo, por Chiquitos, por Cordillera, por Valle Grande y por Santa Cruz, al menos. Sin embargo, pues la política que se estaba dando entre el febrero de 1825 y el 6 de agosto de 1825 era muy intensa. Por un lado, habían cruceños que querían unirse a Buenos Aires. Por otro lado, habían cruceños que querían seguir la tendencia de Charcas. Por otro lado, habían cruceños que querían ser independientes, ¿no? Entonces, vamos a ver facciones dentro de Santa Cruz. El que era presidente del departamento era Videla y respondía a las órdenes de Sucre. Ustedes saben que Bolívar no estaba de acuerdo con la creación de un nuevo país, ¿no? Que se opuso permanentemente a lo que hizo Sucre de llamar a una asamblea deliberante. Entonces Bolívar intentó frenar en muchas ocasiones, incluso dijo que había que esperar lo que decida Perú y Argentina. ¿Por qué? Porque había lo del uti possidetis iuris, ¿no? La audiencia de Charcas estaba compuesta por el Alto Perú y la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, y el uti possidetis iuris decía deben depender de lo que había en 1810. Pero la audiencia de Charcas había formado parte del Virreinato del Perú y cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, pasó a formar parte del Río de la Plata y Santa Cruz fue una de sus intendencias, ¿no?
Entonces, había esa posibilidad. Van elegidos solamente estas dos personas. El de Chiquitos va a llegar tarde porque él apostaba por Buenos Aires. En Cordillera no se elige a nadie y en Mojos se eligió a un sacerdote. Entonces, ¿qué dicen las instrucciones? Las instrucciones son 21 instrucciones y en esas 21 instrucciones vemos absolutamente todo lo que se pensaba en ese momento, ¿no? En primer lugar, hablan que la forma de gobierno que deben adoptar sea la republicana a partir, dice, del voto libre y general, ¿no? Entonces, los cruceños están apostando por el voto libre y general, no por el voto censatario, que es el que se va a dar, pero ellos creen en la democracia, en la república. En términos del territorio, los cruceños están planteando que se mantengan los territorios de Valle Grande, Cordillera, Mojos y Chiquito, y Santa Cruz, como lo que había sido la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que haya representantes de todas estas provincias en el cuerpo legislativo que se vaya a dar, ¿no? Y que bueno, esta provincia tenía que mantener esos espacios, ¿no? Además de ellos, exigían que se abra el sistema de libre comercio, que lo consideraban fundamental para los pueblos libres, ¿no? Si no había libre comercio, no iba a haber libertad, digamos, ¿no? Además de ello, pedían que se abra el comercio con las provincias vecinas, que se construyan caminos, ¿no? Pedían que se promuevan los estudios generales, es decir, una universidad en la ciudad, que se abran escuelas primarias y secundarias, y en el caso, decía, de las poblaciones indígenas, que se creen talleres para enseñarles las artes, la mecánica, las artes liberales, ¿no? Para incluir a las poblaciones indígenas a las nuevas ciudadanías, ¿no? Incluso habla de la necesidad de mejorar las cárceles que habían, ¿no? Que en la ciudad que por ejemplo pedían que en la ciudad de Jesús del Valle Grande se erija un ayuntamiento, ¿no? Que se extingan el estanco de tabacos, ¿no? Porque el estanco de tabaco era opuesto a la prosperidad de los pueblos libres, ¿no? Y que sean los ciudadanos de Valle Grande que lo puedan vender libremente donde quieran, donde mejor les parezca y no tengan que depender de ese monopolio, ¿no? Entonces, además de eso, se dedican a la organización del tema de la iglesia, ¿no? Se pedían, entre otras cosas, que se apoye la minería, ¿no? Que había en el oriente, ¿no? Entonces, estas 21 instrucciones, como ellas mismas dicen, son solamente un apunte general que debe guiar a estos dos diputados para los debates que se iban a dar en esa asamblea deliberante que posteriormente va a crear Bolivia, ¿no? Entonces, son muy importantes porque nos muestran entonces la visión que los cruceños tenían de la prosperidad y de la modernización y de lo que ellos entendían, ¿no? Entonces, en términos políticos, vamos a ver la democracia con la división de poderes, con el voto libre y general. En términos territoriales, mantener el territorio. En términos económicos, apostar por el libre comercio, por la construcción de caminos, por la vinculación con los países vecinos y entre todo el territorio. Y en términos sociales, incluir a las poblaciones indígenas con esas instrucciones, sobre todo de que sean formados para también ser ciudadanos. Ese sería el tema de las instrucciones. El tema de la educación. Bueno, decirle que la educación
Ya durante la época colonial vemos que hay tres tipos de escuelas, ¿no? La escuela municipal, la escuela de los religiosos, no para formar religiosos, pero llevadas a cabo por religiosos, y las escuelas privadas. Nosotros encontramos en las actas capitulares de Santa Cruz desde principios del siglo XVII, 1630, la necesidad de tener profesores para formar incluso hasta los niños pobres que deben saber leer y escribir. En el caso de las misiones de mojos y chiquitos, la educación era una obligación de todos los niños que tendrían que aprender y leer y escribir en su propia lengua, ¿no? Y bueno, una vez formada la República, hemos visto que los cruceños están exigiendo este tipo de escuelas, ¿no? Y vamos a ver que hay un porcentaje muy alto. El censo de 1888 da el 40% de la población en general alfabeta, el 50% hombres que son alfabetos y el 30% de las mujeres que escriben, leen y escriben. Esto es importante y, por ejemplo, se los vinculo con el tema de Andrés Ibáñez. Como Andrés Ibáñez fue un líder igualitario que pedía igualdad social y que ganó las elecciones para diputados, su partido que se llamaba el Club Igualitario ganó elecciones para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Y por qué? ¿Cómo se justifica esto? Porque las grandes mayorías votaban, ¿no? Si eran hombres, sabían leer y escribir, eran artesanos, entonces podían votar, ¿no? Y Andrés Ibáñez pues fue elegido por esas mayorías, ¿no? Entonces, la educación estuvo muy, muy difundida. Incluso si ustedes miran el censo de 1900, Santa Cruz tiene 56% de su población alfabeta, mientras que Charcas, mientras que la Sucre solo tiene 8%, ¿no? Entonces, pese a que usualmente tenemos que tener esa, ese prejuicio de decir que los cruceños somos ignorantes, que no tenemos cultura, las cifras dicen otra cosa, ¿no? Bueno, y en relación a Jessie Leticia Sison, ella era la esposa de Pedro Suárez Arana, perdón, de Pedro Suárez, el hermano de Nicolás Suárez, de la goma elástica, y ella era una inglesa que vino en 1890 y bueno, escribió en su diario que fue publicado, y en este diario ella cuenta la vida cotidiana, ¿no? Viene por Santa Cruz, se va al Ben y después está en La Paz. Entonces, ¿a quién le interesa ver esta visión? Porque generalmente todos le conocen a Dorviñí, a Castelnau, que son visiones desde el mundo de los hombres. Sin embargo, es muy importante también una visión desde una mujer, como fue Jessie Leticia Sison Suárez, que vino pues ya la última década del siglo XIX, pero es muy interesante. Yo les había dicho que en el caso de Santa Cruz está también el Diario de Fe, que también nos muestra una visión muy interesante, o por ejemplo el diario del viaje de Amelia Toledo que va de Santa Cruz a París y nos muestra también las dificultades de lo que significaba moverse en esos tiempos. Fantástico, gracias, profesora, se han respondido las preguntas. Les sigo leyendo las felicitaciones que van llegando y algunas preguntas más. Si tiene el tiempo, pues nos quedamos y respondemos. Emir Skinderian dice, muy ilustrativo, muchas felicidades. Elia Padilla desde Valle Grande, felicidades por la conferencia. Mario Cabrera Vega, muchas felicidades y gracias por la exposición. Javier Siles Valladares desde Samaipata hace una pregunta. ¿Cómo era la administración pública? ¿Solo era una representación de quienes ocupaban el cargo? Primero presidente, luego gobernadores, nos escribe. Siguen las felicitaciones. Alejandra Meschwitz dice, excelente, que se repita. Ariana Aguirre escribe, excelente exposición. Siempre es un placer escucharla, licenciada Peña. Saludos desde Valle Grande. Arturo Vera Velasco nos escribe, excelente exposición de la licenciada Peña, muy buena iniciativa, felicidades. Ervin Pérez nos escribe, muchas felicidades colectivo vallense, saludos.
Y hay una pregunta de Viandante Librepensante, nos dice, ¿cuál es la importancia de Tristán Roca en la formulación de un desarrollo regional geopolítico integral en la construcción de la identidad? Una pregunta compleja. Y bueno, y siguen llegando las felicitaciones de todos los rincones del departamento, especialmente de nuestros valles cruceños. Bueno. Aprovecho, licenciada, un agradecimiento aquí entre paréntesis. Quisiera agradecer infinitamente tanto a Eduardo como a Ana Gabriela Terrazas, que nos han ayudado muchísimo al colectivo en la elaboración de el diseño de nuestras imágenes del colectivo, que nos han sido de muchísima ayuda. Un gran saludo para Eduardo y Ana Gabriela Terrazas, que nos están viendo también. Ahora sí, profe, la dejo responder las preguntas y que se vienen muchas más, todavía le cuento. Bueno, a ver, no sé si entendí bien la pregunta sobre cómo estaba administrado. Bueno, habría que entender, ¿no? Bolivia, hay un poder ejecutivo. En la primera constitución, Bolívar eliminó los municipios, eliminó el concepto del poder local. Recuerden ustedes que la guerra de la independencia se inició en los cabildos, entonces Bolívar no quería correr ese riesgo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando José Miguel de Velasco fue presidente, él vuelve a restituir los municipios o las alcaldías, ¿no? Entonces, el debate entre el federalismo y el unitarismo estuvo presente en Bolivia desde 1825, no es algo nuevo, ¿no? En 1871 hubo una constituyente que se debatió, pero bueno, los unitaristas, los que creen en el sistema centralista, siempre fueron mayoría y se debatió en varias constituciones. Pero incluso hasta hoy, digo, prácticamente Bolivia es un país donde el presidente tenía en el prefecto a su representante. El prefecto no era más que el representante del poder ejecutivo en el departamento, ¿no? Ya con la apertura de los municipios, inicial, en el siglo XIX, se elegían a los municipios, ¿no? Que vienen a ser los concejales de ahora, no eran rentados, ¿no? Y entre ellos elegían a los alcaldes, cada año cambiaba la mitad de los municipios, entonces había una práctica democrática importante. Fundamentalmente estaban las municipalidades en las capitales de provincia. Todo el siglo XIX, sobre todo a partir de 1861, vemos esta práctica de elegir a los municipios, pero el prefecto seguía siendo un representante del Ejecutivo Nacional. Va a ser entonces recién en el 2005 que vamos a elegir por primera vez a nuestros prefectos, que después se pasarán a llamar gobernadores, ¿no? Fíjense ustedes que 180 años tuvieron que pasar de centralismo a nivel departamental para que podamos elegir a nuestros gobernadores, ¿no? La lucha autonómica que se inició en Santa Cruz a principios de este siglo permitió que en el 2005 se elija por primera vez a lo que ahora se llama gobernadores. Espero que quede de esa manera más o menos solucionado. No sé si esa era su pregunta. En relación a Tristán Roca, podemos hacer una charla sobre Tristán Roca porque de Tristán Roca hay muchísimo, muchísimo que decir, ¿no? Muchísimo. Es un hombre universal, no solamente Tristán Roca se puede restringir a Santa Cruz o a Bolivia, sino que su actuación se da en América. Él es un hombre que trabaja mucho el tema de la nacionalidad. Bueno, Tristán Roca fue prefecto de Santa Cruz, publicó La Estrella del Oriente, él promovía la apertura de caminos, la apertura de, como les decía, de las nuevas legislaciones, beneficiando sobre todo a los obreros rurales, ¿no? Él se opuso a la dictadura de Melgarejo. No sé si alguna vez han escuchado el himno cruceño, a las almas valientes
cruceños, ¿no? Fue escrito por Tristán Roca en contra de la dictadura de Melgarejo, y por eso él también fue exiliado, ¿no? Los gobiernos lo exiliaban porque era un defensor de la democracia, y este hombre se movió muchísimo, ¿no? Se movió por Bolivia, Brasil, Paraguay. Melgarejo lo saca de Bolivia, él se va a Paraguay. En Paraguay trabaja con Solano López, ¿no? Él llega a Paraguay en plena guerra de la Triple Alianza, una guerra entre Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay. Y él, como era periodista, había tenido acá la Estrella del Oriente, tiene un periódico, no era su periódico, pero él era el director en jefe del periódico El Centinela en Asunción. Y él va a ser el primer periódico que salga con ilustraciones, porque él sabía que no todos sabían leer y escribir en Paraguay. Pero además de eso, él va a ser el primero en publicar en guaraní, porque ustedes saben que en Paraguay la lengua más difundida es el guaraní, ¿no? Entonces, Tristán Roca creo que es un ciudadano universal, un hombre que merece mayor reconocimiento. En un año de gestión como prefecto fue central en la modernización de Santa Cruz, sus ideas, su vida, su aporte, sobre todo a eso de la nacionalidad, de las nacionalidades, ¿no? No sabría cómo vincularlo con el tema de la identidad, ¿no? Que usted me plantea, pero sí creo que es un hombre que merece ser más recordado, ¿no? Que con una calle muy pequeñita que lleva su nombre, a veces de quien no hizo nada a favor nuestro tienen grandes avenidas, y quienes transformaron una realidad no tienen nada, ¿no? Espero haber solucionado en algo. Muy cierto, profesora, y al menos a mí las respuestas me dejan con muchas luces acerca de las cuestiones planteadas. Nos siguen llegando muchos saludos. Hay un saludo desde Comarapa. Daguir León nos dice muchas felicidades, un gusto escuchar la disertación y el punto de vista sobre la historia de nuestra querida Santa Cruz, desde Comarapa. Nos siguen llegando muchos saludos, felicitaciones, y me parece que ya no tenemos más preguntas, o al menos creo que ya no encontré ninguna más. Parece que ha sido muy fructífero esto, profesora, y le agradecemos muchísimo. Estamos contentos que se haya dado el tiempo de atender a nuestra propuesta que le hicimos nosotros como colectivo todavía joven, recién creado, un mes y piquito que tenemos, y es significativo para nosotros que una destacada historiadora, no solo a nivel nacional, sino internacional, haya querido ayudarnos y colaborarnos en esto de difundir la historia regional, la historia de nuestra Santa Cruz y de nuestros valles cruceños. Desde ya, muchísimas gracias. No, le agradecida soy yo, Beto, a ustedes, a todo el colectivo, por la confianza y por la invitación. Creo que es importante poner en valor los valles cruceños, el gran Valle Grande, digamos, ¿no? Porque tiene destacadísimos personas a lo largo de su historia que deben ser estudiadas, ¿no? Pero no solamente destacadísimas personas, pienso en toda la riqueza arqueológica, toda la riqueza histórica, cultural de los valles cruceños, que son fundamentales, ¿no? Hombres destacados, como usted mismo ha estudiado, ¿no? El padre Melgarín Montaño, estoy pensando en don Hernando Sanabria, y tantos otros, ¿no? Que fueron capaces de transformar la historia también de Bolivia, ¿no? No solamente de el Valle Grande, ¿no? Entonces, y sobre todo, insistirle a los jóvenes de vallenses, ¿no? Porque claro, acá se decía mucho vallunos, ¿no? Ustedes están recuperando ese nombre, pero a los de Comarapa, Saipina, Mairana, Samaipata, la puesta en valor de sus territorios, la puesta en valor de su cultura, de su riqueza
y del patrimonio que ustedes poseen, ¿no? Eso es el trabajo de ustedes como nueva generación para comenzar a estudiar un poco más sobre uno mismo, ¿no? Y sobre todo para no cometer esos errores que a veces nos llevan a malas decisiones. Gracias, Beto. Muchas gracias a toda la audiencia. Por supuesto, saludar a todos aquellos que han mandado saludos y agradecidos pues porque han dado una hora de su tiempo, más de una hora de su tiempo, un día domingo. Entonces, a sus órdenes y cuenten conmigo cuando quieran. Muchísimas gracias, profesora. Un gran saludo a todos. Para terminar, un último saludo que nos llega desde Comarapa, Cristina Salguero, la directora del Colegio Marista de Comarapa. Gracias, un gusto, nos ha escuchado completos y gracias a todos. Muchísimas gracias, profesora. Un saludo y esperemos que podamos colaborarnos nuevamente en una nueva oportunidad. A sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en la próxima conferencia. Gracias por seguirnos. Cerramos.